Buenas tardes y buenas noches a todos los fanáticos del pulmón y muy bienvenidos a este evento tan espectacular que nos permite poder evaluar, compartir, contrastar conocimientos y experiencias acerca del manejo del pulmón crítico, de esos pacientes que son muy frecuentes en la terapia intensiva y que muchas veces son la razón de ser de nuestra especialidad en relación a la ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria de muchas causas, así como en este caso la neumonía, que vamos a tratar también en diferentes altitudes. Nosotros somos de Latinoamérica y justamente lo que deseamos es poder compartir ese conocimiento acerca de las prácticas que nosotros realizamos en el manejo de nuestros pacientes. Esta es una sesión muy importante en la cual vamos a tocar temas acerca de qué debemos hacer y qué no en una crisis mundial de salud, así como los antibióticos inhalatorios en infecciones respiratorias y las diferencias en la evolución que tenemos en la neumonía entre el nivel del mar y la muy alta altitud. En ese sentido, es que me es muy grato el poder presentar a mis dos colegas que vamos a compartir esta octava sesión organizada por la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Yo estoy muy seguro que con interés, no solamente para la zona andina, sino también para la zona de Asia, África, que también tiene altitud, muchos países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, que tenemos el objetivo de poder ofertar a nuestros pacientes cada vez un tratamiento más personalizado, un tratamiento que pueda ofertarles una mejor evolución. En ese sentido, déjenme presentarles a mis colegas que incluimos en esta sesión. La doctora Alexandra Saraguro, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, responsable del servicio de terapia intensiva del Hospital General La Tacunga, allá en Ecuador, así como el doctor Luis Osorio, especialista en terapia intensiva por la Universidad Federal de Río de Janeiro, y por la AMIC, por la Asociación de Medicina Intensiva Brasilera, y les reitero mi complacencia, que es un honor el compartir esta sesión dentro de este Día del Pulmón Crítico. Sin mayor dilación, vamos a, siguiendo el programa, a ofertar el micrófono a mis distinguidos colegas para tocar el primer tema acerca de esta sesión tan importante. Vamos a invitar a la doctora Saraguro. Alexandra, por favor, que pueda compartir su pantalla para poder tocar el tema de What should we do and not to do in a worldwide healthcare crisis. Doctora Eh, Saraguro, por favor, cuando usted guste, el micrófono y el video es todo suyo. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, se ve y se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, como usted bien lo señaló, desde Ecuador, desde la Tacunga. Yo les voy a hablar acerca de qué hacer y qué no hacer en una crisis sanitaria. Entonces, primero, me voy a enfocar en lo que no deberíamos hacer, que son parte de los aprendizajes de la última pandemia que atravesamos. Creo que si alguien nos hubiese mencionado lo que sería la pandemia, a lo mejor no lo hubiésemos creído. Veníamos de H1N1, de SARS, y considerábamos en muchos casos que estábamos listos. Pasamos varios años planeando para una pandemia que se parecería a los virus que ya conocíamos. Sin embargo, no teníamos planes para mascarillas, pruebas de escala masiva, órdenes de quedarnos en casa, de decisiones politizadas, de disparidades devastadoras. Entonces, de cara al futuro, debemos prepararnos para un rango mucho más amplio de amenazas. Los países y las organizaciones y los hospitales, toda la parte de salud, ahora comprendemos, creo que es importante contar con sistemas de salud robustos, planes de respuesta a pandemias e infraestructuras adecuadas para proteger a la población. La segunda
cosa que pienso que no deberíamos hacer es erosionar la confianza pública y cambiar políticas basadas en una evidencia débil. Si recordamos al inicio, en los primeros meses de la pandemia, hubo mucha incertidumbre sobre cómo teníamos que enfrentar todo esto. Em, pero creo que ahora nos hemos dado cuenta de que lo mejor es ceñirnos a los principios básicos de la medicina de cuidados críticos, incluyendo la configuración de los ventiladores, la cantidad de sedación, los fluidos intravenosos que ya habíamos venido manejando previamente. Em, una parte importante de esto también es no la infodemia. Si en algún punto, creo que como la mayoría de especialistas, revisamos la literatura que existía de COVID, em, había un montón de artículos, en algún punto inclusive más de 25,000 disponibles para el conocimiento de todo. Sin embargo, muchos de ellos tuvieron preocupantes deficiencias en cuanto a calidad de la información, a tratamientos que iban modificándose según avanzaba la pandemia. Entonces, la infodemia también se incrementó de forma exponencial en muy poco tiempo y apareció como una mezcla de información científica y técnica con rumores, a veces datos manipulados, falsos expertos, información incorrecta. Y eso dificultaba también el discernimiento en cuanto a la información que debía ser escogida. Entonces, es importante que prevalezca nuestro pensamiento crítico, también confiar en la base del cuidado de los pacientes críticos, que ya teníamos estudios previos que se podían venir, que podían fundamentarnos en el tratamiento. La otra cosa es no olvidar las lecciones y proteger a los vulnerables. Cada día cientos de personas en América Latina al momento y también en otros países de Europa, de África, emigran, dejan a sus familias, dejan sus países y tienen como destino en el mismo lugar Europa o Norteamérica u otros países aledaños. Entonces, como personal de salud, es importante, inclusive como señala en este artículo, que desarrollemos habilidades necesarias para brindar una atención óptima a esta población que a menudo es joven, que todavía puede hacer importantes contribuciones a la sociedad de los países en los que se encuentran, pero que a veces vienen de países que tienen problemas de salud mucho más considerables, como por ejemplo enfermedades infecciosas, no están adecuadamente cubiertos quizás con vacunas. em, entonces, todas esas cosas es importante que vayamos viendo la incidencia para poder ofrecer también un servicio de calidad hacia estos pacientes. Cuando no existe en algunas ocasiones un idioma común entre el paciente, la familia y el personal sanitario, también es importante que en los lugares se cuente con intérpretes que nos permitan lograr una comunicación intercultural eficaz, que permita fortalecer el tratamiento, las decisiones complejas que a veces debemos tomar. Entonces, eso también es importante, como está ahí en algunas ocasiones nosotros en el hospital en el que trabajo, tenemos estos intérpretes que nos permiten también poder como les menciono, tomar decisiones con los familiares que tenemos nosotros en la unidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En primer lugar, creo que debemos tener una preparación adecuada. Las estrategias y las necesidades comunes ante crisis creo que se centran en el desarrollo de capacidades dinámicas, en reformas de estructuras organizacionales
y en inversión del personal y también del liderazgo que pues eventualmente la última crisis nos mostró que podíamos llegar a tener. Entonces, en varios artículos, como ustedes pueden ver, se muestran estrategias y necesidades claves para la preparación futura. Muchos de ellos pueden ser por niveles de intervención que requieren los sistemas de salud. Lo que sí se necesita es que se vaya, todos en realidad, cada uno desde el nivel en el que nosotros trabajamos, se vayan transformando en estructuras más dinámicas, no nos mantengamos rígidos, que aprendamos a ser flexibles y capaces de mantenernos en un aprendizaje continuo. Pues eso va a fortalecer cada una de las instituciones y va a permitir que el personal de salud se anticipe, pueda absorber y recuperarse de futuras amenazas sistémicas. Entonces, en realidad, ¿cómo podemos lograr esto? Algunas cosas que podemos hacer son el adoptar enfoques estratégicos, coordinados y basados en evidencia, que mejoren la planificación y la prestación de servicios en el futuro. También podemos hacer planes para crisis, pero a largo plazo, basados principalmente en la resiliencia, en gestión dinámica y en modelos de paz-crisis. Además de eso, creo que desde la terapia intensiva es súper importante el tener indicadores de calidad, desarrollar y fortalecer capacidades dinámicas, por ejemplo, la detección para predecir a lo mejor si vamos a tener dificultades para la atención para abarcar a todos los pacientes que va a desarrollar las crisis sanitarias, el actuar con rapidez mediante el aprovechamiento que nos permita tener una respuesta rápida ya de los procesos para el cambio, la transformación que se basa en actividades de mejora continua, la comunicación y colaboración que nos permita establecer manejos interdisciplinarios y de esa manera poder enfrentar de mejor manera. Ahora, la otra parte es también la comunicación efectiva, que en muchos lugares se aborda como como fundamental para la seguridad de la atención y del bienestar del paciente. Entonces, la otra cosa que también es importante de hacer es la alfabetización científica. No basta simplemente con tener todos los insumos, ventiladores, todas las cosas que tenemos en cada una de las terapias intensivas de los hospitales, sino también hace falta mantener y abrir espacios que puedan mejorar el conocimiento de las personas que conforman el equipo, procurando un entrenamiento proactivo para mejorar la alerta de brotes de enfermedades infecciosas. Entonces, es muy importante tener estos espacios, sea presenciales o sea online, virtuales. Y para esto también, obviamente, podemos establecerlos mediante el uso de la tecnología, aliándonos hacia ella. ¿Ya? En todo, a partir de la pandemia, si ustedes se han dado cuenta, se ha acelerado la adopción de la tecnología en muchos aspectos de nuestras vidas. Eh, en las terapias intensivas hay teletrabajo, hay consultas médicas que se hacen en línea. Nosotros como hospital todavía conservamos la eh, teleconsulta en un servicio. Pero además de ello, también podemos ayudarnos de esta en la simulación virtual, que es recomendable para proporcionar escenarios que sean cada vez
más realistas, evitar infecciones causadas por un manejo inadecuado y reducir costos en configuración del sitio. También podemos utilizar ahora que está más, creo yo, en auge la inteligencia artificial como un medio para poder ir estableciendo áreas de aprendizaje, de estudio, que pueden ser de cierta manera individualizadas hacia cada persona que que va haciendo uso de ellas, ¿ya? La salud mental también es importante. La pandemia creo que puso en relieve la importancia de esta. El confinamiento, el distanciamiento social, el miedo al contagio tuvieron impactos significativos en la salud de las personas. Entonces, creo yo que como personal de salud también es muy importante atender esta parte. Hay que mejorar las políticas de seguridad y de salud en el lugar de trabajo para gestionar mejor las cargas de trabajo y mitigar el burnout, garantizar también el suministro de equipo de protección personal, fomentar una cultura laboral que promueva el trabajo en equipo, la colaboración, el reconocimiento de los esfuerzos, el apoyo y la autonomía que tiene cada uno de los miembros del equipo. Ahora, ¿qué hay acerca de lo que deberíamos saber nosotros acerca de ventilación mecánica? Em, Como les había mencionado, más allá de tener los ventiladores mecánicos, creo que la pandemia nos mostró que se requiere también tácticas integrales que aumenten el personal adecuadamente capacitado, espacios de tratamiento seguro y eh, que haya otros equipos también que pueden ser parte de nuestro servicio. Entonces, muchos de los estudios que salieron en esos momentos, inclusive algunos fueron desde Latinoamérica, con todas las dificultades que tenemos. Para nosotros también fue difícil el acceso a camas de urgencias y cuidados intensivos que son limitados, las posibilidades de contratar personal adicional. em, y obviamente las evaluaciones de calidad pues fueron más complicadas. Entonces, si ustedes pueden ver, pues históricamente la definición de Berlín es lo último que tenemos para clasificar con todos los, los inconvenientes quizás, porque como todos sabemos, no existe un método infalible que permita confirmar o descartar de forma definitiva por la heterogeneidad que caracteriza al SDRA con todas las presentaciones clínicas, las respuestas al tratamiento. Entonces, pues en realidad toda esta variabilidad supone, creo yo, un reto importante para todos, por lo que, pues, en este sentido, em, creo que toma un mayor auge a raíz de la pandemia el ir en el camino de una medicina personalizada que abarque los diferentes fenotipos que pueden existir en el SDRA. Como ustedes pueden ver en las imágenes, estos son algunos de los lineamientos que se propone que podríamos ir en estas líneas de investigación, ¿ya? En una personalización que vaya destinada a una mayor protección pulmonar, ¿ya? Como una prioridad de investigación. De hecho, como sabemos, la comprensión de las bases biológicas de la patogenia del SDRA son fundamentales para adaptar la estrategia del tratamiento de cada paciente. Si bien algunas de estas terapias que ustedes pueden ver son aplicables a todos los pacientes, también es necesario identificar que algunos de ellos podrían ser más beneficio para ciertos subgrupos
que pueden ser biológicamente distintos. Entonces, en un medio en el que la información está rápidamente disponible, sí es adecuado que mejoren todas nuestras líneas de investigación en entornos especialmente y que puedan ser aplicables especialmente en entornos de países con recursos limitados. Lo que me gustaría dejarles es la importancia y lo importante que es capacitar al personal médico, de enfermería, bioquímico, fisioterapista que está trabajando en cada una de las unidades de terapia intensiva. Creo que es importante que prevalezca el aprender en cuanto a la ventilación mecánica, toda esta parte de las variables fisiológicas aplicadas a esta, lograr mediante ello que se programe el ventilador con el uso de parámetros ventilatorios personalizados, ya que debido a la alta heterogeneidad del síndrome, esta individualización en realidad es fundamental para el tratamiento del SDRA. Les agradezco mucho por su atención. Estoy a su disposición si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Perfecto, doctora Saraburu. Muchas gracias y vamos a estar atentos a las preguntas al terminar las presentaciones. Seguidamente vamos a invitar al doctor Luis Osorio que vaya compartiendo por favor su pantalla para que nos comparta la presentación acerca de Inhalatory Antibiotics for Severe Respiratory Infections, acerca del uso de antibióticos inhalados, ¿no?, que está en boga actualmente. Doctor Osorio, por favor, cuando usted guste, el micrófono y la pantalla es todo suyo. Good evening. It's an honor to be here to talk about inhaled antibiotics. Buenas tardes, es un honor estar aquí para hablar de antibióticos inhalados en infección respiratoria severa. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. ¿Y por qué utilizar antibióticos inhalados? Porque podemos reducir los efectos secundarios sistémicos, porque los efectos terapéuticos son similares a los del uso intravenoso. Podemos utilizar dosis más bajas. Tenemos una concentración antibiótica más alta en el sitio de la infección, especialmente en los alvéolos, y podemos reducir la inducción de la resistencia bacteriana. Es un punto muy importante cuando hablamos acerca del control de infecciones. Cuando usamos los antibióticos inhalados en las unidades de cuidados intensivos, las principales indicaciones son los tratamientos asociados a la ventilación como ayudante o empírico. El tratamiento para BAT no hay recomendación, pero a lo mejor utilizarlo en pacientes colonizados. Y la neumonía asociada al ventilador también se puede prevenir, y ese es un punto muy importante para estudiar. Es la amicacina inhalada para prevenir la neumonía asociada al ventilador. Los resultados nos muestran una reducción muy importante y significativa en la incidencia de la neumonía asociada al ventilador cuando se utiliza durante 3 días en el momento de la iniciación de la ventilación mecánica. Y esto va hasta 21 o 28 días. Cuando no utilizar antibióticos inhalados. Obviamente, si la neumonía se debe a bacteria no sensible y no se puede utilizar en lugar de la terapia intravenosa, no se puede utilizar la inhalada únicamente. Los antibióticos pueden ser inhalados con base en la farmacocinética, y los antibióticos dependientes de la concentración son la alternativa.
El polimixin B y los aminoglicósidos son los mejores en aminoglicósidos. Parece tener una ligera ventaja en el uso de la micacina, pero un metaanálisis chino reciente no mostró ninguna ventaja por encima de otros antibióticos utilizados. ¿Cómo utilizar los antibióticos inhalados? Este es un punto muy importante porque el uso equivocado ocasiona muchos efectos. El primer punto es definir el tipo de nebulizador. Hay muchísimos, pero los más útiles son las mallas vibradoras, la ultrasónica y el jet, el chorro. La malla causa ventilación mínima y volúmenes residuales. La ultrasónica puede ocasionar calentamiento del medicamento con pérdida de su efecto. Y el jet o el chorro ocasiona interferencia significativa en la ventilación mecánica en un alto nivel residual. Así que la mejor alternativa es utilizar las mallas vibradoras. Otro punto es cuándo utilizar los nebulizadores. Tenemos que colocarlo en el brazo expiratorio del circuito en una distancia de 4 centímetros de la pieza. Y durante la inhalación no podemos utilizar ningún tipo de filtro. Es básicamente filtros bacteriológicos. De esta manera, el último es la forma correcta. Este último diagrama abajo es la forma correcta de utilizar el nebulizador durante ventilación mecánica. Tenemos que mirar la configuración del ventilador mecánico durante el uso de antibióticos. Tenemos que utilizar modos controlados, flujo inspiratorio bajo, tiempo inspiratorio prolongado, un volumen corriente prototipo y establecer alarmas. Y al final de la inhalación, regresamos a las configuraciones anteriores. Por supuesto, podemos tener efectos secundarios con los antibióticos inhalados, pero son transitorios y son menos de un 2% de los casos. Podemos tener pérdida del medicamento durante el procedimiento, puede haber taquicardia, inestabilidad hemodinámica, broncoespasmos, hipoxemia transitoria y podríamos necesitar aumentar la sedación. Pero como dije, es transitorio y rara vez tenemos que tomar acciones. Los resultados de los ensayos clínicos muestran ciertos conflictos sin diferencia en la mortalidad global, pero con una cura bacteriológica aumentada y un efecto preventivo posible. Y ese es un punto de estudio muy interesante para evitar la neumonía asociada al ventilador. La Sociedad Europea de Infectólogos no recomienda el uso, pero la Sociedad Americana sí acepta el uso como adyuvante o como terapia de rescate en neumonía asociada al ventilador debido a bacteria multidrogoresistente. Y el mensaje para llevar a casa acerca de las mejores prácticas, tenemos que prestarle atención a las indicaciones, tenemos que mirar la organización también. Eso significa que tenemos que capacitar al personal. El nebulizador, el montaje del circuito, las configuraciones del ventilador, las condiciones de gas, sin utilizar filtros y la seguridad y el monitoreo. Las perspectivas futuras, un nebulizador sincronizado electrónicamente con la ventilación mecánica, nebulización con helio, una dispersión intertraqueal, hay un procedimiento broncoscópico y tener medicamentos específicos a ser utilizados con la nebulización. Creo que son puntos importantes que están siendo estudiados y que podrían optimizar la entrega de los antibióticos por medio de la inhalación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Thank you very much, Dr. Osorio.
Muchas gracias, doctor Osorio, por esta excelente presentación. Entonces vamos a continuar our schedule con nuestro programa. to talk about Yo voy a hablar pneumonia acerca de la at neumonía altitude. en altura sobre el nivel del mar. Me parece muy interesante la pregunta que muchas veces colegas nos hacen. Yo vivo en la ciudad de La Paz, como voy a mostrarles, y trabajo en una ciudad que está a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Sí existe la hipoxia hipobárica o barométrica. Y algunos colegas que viven en la costa de nuestros hermosos países de Latinoamérica tienen la lógica, ¿no? De pensar que como estamos expuestos a una hipoxia crónica, podríamos fallecer más fácilmente ante la evolución de una neumonía. O por el contrario, que al estar expuestos ante una hipoxia crónica, toleramos mejor la hipoxia como complicación de una neumonía muy frecuente y fallecemos menos, no relacionado al distrés respiratorio agudo. Es importante despejar pues esta cuestionante. No tengo ningún conflicto de interés. Este es el lugar donde se encuentra mi país, mi ciudad, La Paz, en Sudamérica, que como ustedes saben comparte gran parte de su territorio con la cordillera de los Andes. La tercera parte del territorio de mi país se encuentra en esta parte tan geográficamente interesante, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí están unas llamas. Esta es mi ciudad, La Paz, que se comunica con este teleférico, el Cable Car, y yo trabajo en la parte de arriba, que anteriormente se denominaba como una ciudad dormitorio, porque la gente que llegaba de provincia, de las zonas rurales, llegaban a trabajar a la ciudad de La Paz y regresaban para dormir a la ciudad del Alto. Pero es una ciudad joven, tiene 30 años y ya tiene hospitales, escuelas, colegios, instituciones que la hacen una ciudad independiente. ¿Dónde comienza todo? A partir de la presión barométrica, que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y esto genera una cascada del oxígeno para que pueda difundirse hasta la mitocondria y poder producir la fosforilación oxidativa para la producción de energía, ¿verdad? ¿Y qué sucede a nivel de la ciudad del Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar? Pues la presión inspiratoria de oxígeno no es de 150. Me estoy refiriendo a la presión inspiratoria, no a la fracción inspiratoria de oxígeno, ya que la fracción inspiratoria es de 21% en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la presión inspiratoria es directamente dependiente de la presión barométrica. Es mucho menor, un 60%. Tenemos una presión inspiratoria de oxígeno de 85 milímetros de mercurio a comparación de los 150 milímetros de mercurio del nivel del mar, como referencia. Vale decir que nosotros funcionamos, vivimos, trabajamos, nos reproducimos con el 60% nada más de la presión inspiratoria de oxígeno. Y esto es importante porque cuando pobladores de la costa llegan a nuestra ciudad por turismo o por congresos médicos, los colegas tienen esa sensación de falta de aire y al hacer ejercicio pueden desarrollar alguna complicación aguda en relación al edema agudo de pulmón de altura o al edema cerebral incluso de altura. Entonces, todo se basa en relación a la presión inspiratoria de oxígeno. ¿Y qué importancia tenemos en relación a la medicina de altitud a nivel mundial? Fíjense ustedes, simplemente en esta lista podemos darnos cuenta que Perú tiene a la ciudad más alta del mundo, que se encuentra a 5.130 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, tiene apenas 50.000 a 70.000 pobladores, a comparación de la ciudad del Alto, que si bien tiene 4.150 metros sobre el nivel del mar, tenemos una población de 1 millón alrededor, lo cual lo hace al laboratorio más importante natural de estudio de la medicina de altitud. Y es interesante esta tabla porque podemos evidenciar otras ciudades, tanto ya sea en Bolivia, el Alto Potosí, Oruro, La Paz, o Perú, Juliaca, Puno, Cusco, Huancayo,
Ecuador, también con Tulcán, Quito, Colombia, ¿no? Con Tunja, más abajo también está Bogotá. Entonces, en Latinoamérica manejamos muchas ciudades con altitud. ¿Cuál es la importancia de esto? El aprender de la hipoxia crónica, porque no se olviden que el denominador común de nuestros pacientes en estado de choque es, al fin y al cabo, la hipoxia tisular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucede con la neumonía. Esta es la clasificación de la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña, que personalmente me parece la más adecuada, ya que permite clasificar a los niveles de altitud, ya que mediante vamos ascendiendo en metros sobre el nivel del mar, los cambios en la gasometría arterial son más pronunciados. Esta es nuestra gasometría arterial a 4.150 metros sobre el nivel del mar, donde destaca un pH tendiente a la alcalosis, 7.43. Una PO2 de 58. Noten ustedes que no podemos seguir la definición gasométrica que menciona a la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica como una PO2 en la gasometría menor a 60 milímetros de mercurio. En ese sentido, nosotros estaríamos siempre en una situación de insuficiencia respiratoria y no es lo que sucede, ¿verdad? Sino que estamos adaptados a funcionar a niveles más bajos de presión y de saturación, por ende de oxígeno. El CO2, debido a esta hipoxia, es menor, porque evidentemente lo que encontramos es una hiperventilación. Exhalamos mayor cantidad de CO2 en esa búsqueda de oxígeno, así por llamarlo, y el nivel es de 30 a 40, no es como en la costa, sino que es menor, es de 26 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato también es menor, no es de 24 o 22, es de 20. Y la saturación es suficiente, alrededor de 91%. Y de hecho, también les comparto los valores de gasometría que manejamos en mujeres embarazadas residentes de estos niveles de altitud, que por estímulo de la progesterona tienen valores ya de hecho alcalóticos, 7.452. CO2 ni siquiera de 26, sino de 24. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo manejo una mujer embarazada, residente permanente de la altitud, yo debo buscar estos parámetros para programar mi ventilador, para el equilibrio ácido-base. Ya entrando de lleno al tema, nosotros lo que hemos hecho es ajustar según la fórmula de la definición de Berlín y nosotros consideramos a 4.150 metros como un distrés leve menor a 180, un distrés moderado menor a 120 y un distrés grave menor a 60. Por esa fórmula de corrección que nos da el factor justamente de conversión de 60. Entonces, de igual manera, una PAFI de 190, evidentemente para nosotros es normal, pero sería un distrés moderado, ¿verdad? Para otros niveles de altitud. Entonces, debemos buscar cada hospital, cada ciudad, según el nivel de altitud, sus valores de gasometría. Este es un artículo que publicamos el 2020 acerca de la evolución de pacientes con distrés respiratorio antes de la pandemia. ¿Y qué encontramos? Aquí está la respuesta. Que prácticamente la evolución es similar. El nivel de altitud no influye en la mortalidad. Lo que influye en la mortalidad es el estado del paciente, el Apache 2, vale decir, el estado agudo funcional, el que tenga comorbilidades y la edad. Son los pacientes que tienden a fallecer. Esto es antes de la pandemia. Y este es un artículo publicado en la revista de la Asociación Latinoamericana de Tórax, en la cual demostramos a 3 niveles de altitud, comenzando por Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, Huaraz en Perú a 3.100 y la Ciudad del Alto a 4.100, que la evolución de los pacientes COVID es similar. No es que a mayor altitud mueren menos o mueren más. Lo pueden revisar o me pueden escribir y les comparto el artículo tal cual, ¿no? El mensaje de este artículo es ese, que la altitud no mata ni tampoco protege, por lo menos a los pacientes críticos. Este es otro artículo que publicamos en el 2021, donde demostramos que pacientes con niveles más bajos de eritropoyetina fallecen más, porque pierden ese mecanismo regulatorio, ese mecanismo compensatorio que nos permite justamente adaptarnos a la hipoxia crónica. Estos son dos artículos igual importantes con el doctor Molano justamente de Bogotá, describiendo los fenotipos en la altitud y también hablando de la oxigenoterapia de alto flujo, acerca del indicador de
éxito, que no es tanto el índice de ROX como tal, sino la frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria menor a 30 se asocia a mejor evolución en la altitud. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia respiratoria justamente es diferente. Este es un artículo sobre el índice de neutrófilos y linfocitos y PCR acerca de la predicción de mortalidad. Al igual, confirmamos con este artículo publicado este año, a inicios en Fronteras en Fisiología, donde demostramos que las variables inflamatorias, PCR, BES, procalcitonina incluso, predicen una peor evolución cuando se mantienen altos o se van elevando a comparación de los pacientes que normalizan estos valores. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no hay que centrarse tanto, justamente como es la tendencia en los números de la PAFI, de la SAFI, de la PO2. Cada persona es diferente, pero vivimos en grupos ajustados según el nivel de altitud. Este es otro artículo que, bueno, no lo publicamos nosotros, pero justamente como ustedes ven en la parte inferior, que la muerte de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, en COVID, que fue un hito para todos los intensivistas, es similar a otras altitudes. Y finalmente, para presentarles este artículo que creo que es el más representativo del trabajo que hacemos, es que logramos identificar que la saturación tomada constantemente en la terapia intensiva entre 89 a 93 es suficiente para que el paciente lleve una evolución favorable. Sabemos que la hipoxemia es deletérea, pero el ofrecer valores mayor de 93 en la ciudad del Alto, que nosotros saturamos, ya le mostraba en la gasometría 91%, 92%, es suficiente. La hiperoxemia también es deletérea. Puede producir radicales libres, biotrauma, atelectasias, complicaciones pulmonares y sistémicas también. Perdura la insuficiencia renal, perdura justamente el estado proinflamatorio sistémico. En ese sentido, debemos buscar, como mensaje ya para ir terminando, los valores principales a los cuales debemos ajustarnos a cada nivel de altitud. Porque, reitero, la hiperoxemia, el pensar que mi paciente sature como el nivel del mar 97, 98 está bien, no es un concepto adecuado para nuestros pacientes. Pueden revisar el artículo que coincide a lo que describimos entre 89 a 95, la gasometría arterial normal, que se asocia entre 89 a 93, que está dentro de ese rango, para ofertar un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Ahí tienen ustedes las características de toda la muestra, 140 pacientes, y cómo el definir objetivos para cada nivel de altitud puede asociarse a una mejor sobrevida. Ya como conclusiones de esta parte tan interesante de la altitud, que me imagino que les interesa a muchos, recuerden, más de 1500 metros sobre el nivel del mar, ya existe cambios en la gasometría, lo cual es importante tener siempre en mente. Que la altitud no mata ni protege, sino que la evolución de la enfermedad depende de la gravedad del cuadro y de las características del paciente. El objetivo de toda esta charla es justamente ese, el ofrecer un tratamiento idealmente personalizado, incluso en relación del lugar donde una persona reside. Muchas gracias por su atención y tienen ahí mis contactos por si deciden que compartan los artículos o algún comentario o duda posterior, con todo gusto. Ahora vamos a pasar a questions and answers con los que hemos tenido la oportunidad de presentar estos maravillosos temas. Existe una pregunta al inicio, seguramente es acerca de la ventilación mecánica, si de entrada se consideraría en los pacientes obesos el iniciar con PIBs altos, ¿no? No sé, Alexandra o Luis, si alguien quiere contestar este punto. Tal vez, Alexandra, ¿cómo inician allá? Y conste que también viven en la Tacunga a 2.800 metros, ¿verdad? Sí, nosotros también vivimos en la altura, en general, en toda la sierra. Somos un país que está cruzado por un montón de montañas, como les puse ahí. En realidad, en los pacientes obesos existen varios estudios en los que un poco se ha trasladado quizás desde la parte de anestesia, de ventilarles a los pacientes con PIB altos. Sin embargo, em,
Claro que va a depender también del paciente, si tiene SDRA, si es un paciente que se inició la ventilación mecánica por otros motivos ajenos a una patología primariamente pulmonar. Nosotros, en realidad, si es que es un paciente con SDRA, tratamos de personalizar la parte de la ventilación mecánica, calculándole con el peso predicho, viendo la mecánica ventilatoria con driving pressure ¿cómo se llama esto? O viendo si es que cómo está la compliance. Y con todos esos parámetros, nosotros vamos titulando el PIP, tratando de mantenernos dentro de una ventilación mecánica protectiva, ¿ya? Si es que en muchos casos de SDRA en pacientes obesos, nosotros hemos pronado, muchos de esos pacientes fueron en realidad en, en, en COVID, que tuvimos, creo yo, la mayor cantidad de pacientes con obesidad. Entonces nosotros sí les pronamos, calculamos de acuerdo a la mecánica ventilatoria y según eso también fuimos aproximándonos a la necesidad del PIB. No en todos los pacientes hemos utilizado PIB elevados y como les digo, si es que el paciente no está en ventilación mecánica por causa pulmonar específicamente, igualmente nos mantenemos con PIPs entre moderados y en realidad en moderados para irle ventilando. Al finalizar, para disminuir la probabilidad de atelectasias, lo que hacemos es trabajar muy intensamente con fisioterapia antes de, o sea, una vez que ya se empieza con toda esta parte del winning. Eso es lo que hacemos nosotros. Perfecto. Poniéndole el número, ¿cuánto consideran PIB moderado? 7, 8 nosotros en ese sentido, así en ese rango en realidad. Perfecto. Dear Luis, your experience, your recommendation about the PIB in obese Doctor patients. Osorio, sus recomendaciones de PIP en pacientes obesos. Okay. Bien, I'm speaking in Portuguese. voy a It's hablar better for me. en portugués, me resulta un poco más fácil hablar en Uma portuñol. coisa importante What em is, relação ao obeso é nós lembrarmos que o pulmão dele mantém um tamanho adequado. E que muito mais a preocupação que nós temos que ter com a mecânica pulmonar se refere à parede torácica e à dificuldade de nós ventilarmos um paciente com uma parede torácica muito aumentada. Como a doutora Alessandra falou, nós temos que personalizar a ventilação mecânica. E cada vez mais nós utilizamos PIPs em valores não tão altos como antigamente. Por quê? A possibilidade de nós induzirmos uma lesão por esse excesso de PIP também existe. Então, quando nós utilizamos a definição de uma complacência ou de um volume corrente baseado no peso predito, é justamente para tentar homogeneizar uma mecânica ventilatória independente do peso atual do paciente. Claro que a ventilação mecânica de um doente com obesidade mórbida passa a ser muito mais complexa do que de um doente com peso normal. Mas a gente imagina que valores de PIP em torno de 8, 10 são, na maioria das vezes, extremamente tolerados, extremamente benéficos, mesmo para o paciente obeso. Perfecto. Entonces, estaríamos considerando entre 7 a 10, ¿verdad? Como una sugerencia inicial. De acuerdo. Yo tengo una Acredito que sim. pregunta justamente del tema de Alexandra. Perfecto.
¿cómo se podría escoger la literatura más adecuada en estos casos de pandemia del H1N1? Yo me acuerdo que la publicación en el New England, ¿no?, que salió fue de México, fue muy rebuscada, este, fue muy útil para todos los países. En el caso de COVID, creo que todos nos sentíamos covidólogos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la recomendación para escoger la literatura? Esperemos que no haya otra pandemia, pero sabemos que con la densidad poblacional que tenemos en algunos países, es prácticamente inevitable que en los próximos años hayan epidemias o pandemias. ¿Cómo podríamos escoger? ¿Cuáles serían las recomendaciones para escoger una literatura acerca del manejo de pacientes críticos, por lo menos? Dentro de eso, esperemos que no vuelva a suceder, pero si es que tenemos que enfrentar una nueva pandemia, como les digo, creo yo que es muy importante conocer y estar preparados con todas los conocimientos que ya tenemos acerca de la fisiopatología. Creo que es importante empezar por ahí, tener un equipo formado, partiendo cada uno desde el conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades em, que vemos día a día en las terapias intensivas, ¿ya? Si bien es cierto, es muy difícil en algunos casos reconocer, mucho más si es que esas publicaciones son en revistas con renombre, es más complicado. Sin embargo, como ustedes saben, ahorita en estos momentos también hay varios algoritmos quizás que nos van enseñando para identificar y analizar cada uno de los artículos, sean revisiones, sean artículos originales que se van presentando y que nos permitan también ir seleccionando esta información. La literatura también aconseja que además de que veamos la procedencia de dónde son, también veamos el número de pacientes y vayamos concatenando cada una de las, como les explico, de la fisiopatología con los nuevos, con la nueva información que se va presentando. Perfecto. Gracias, Alexandra. Yo tengo una pregunta también para Luis. Dear Luis, is there any antibiotic that is prohibited that we ¿Hay must algún not consider antibiótico in our prohibido patients que as no debemos considerar en prohibited nuestros or pacientes that we críticos cannot use o with un antibiótico que no podamos utilizar junto con otros medicamentos? Bom, qualquer antibiótico em que o tempo seja mais importante, tempo de infusão seja mais importante do que a sua concentração, como, por exemplo, os antibióticos carbapenêmicos ou os beta-lactâmicos, que sabidamente têm uma ação maior quando nós infundimos por um tempo prolongado, esses antibióticos, baseado na farmacocinética, não seriam ideais para utilização via nebulização. Daí, os principais estudos estarem relacionados ao uso dos aminoglicosídeos e da polimixina. Um outro ponto, que até foi uma pergunta aqui no chat, é se a gente tem que respeitar a sensibilidade da bactéria utilizando antibiótico terapia inalatória. Sim. Não adianta eu querer fazer um antibiótico inalatório por uma bactéria não responsiva àquele antibiótico. Então, a gente imagina que tem que ter sensibilidade, tem que ser antibiótico concentração dependente e tem que ter um tempo de tratamento, na maioria das vezes, semelhante ao tempo de tratamento utilizado pela via venosa. Tá? Isso tudo são conceitos relacionados à terapia. Quando nós avaliamos a prevenção,
aí o conceito fica um pouco diferente. Aí nós fazemos um tempo mais curto do antibiótico e os principais estudos são relacionados ao uso da amicacina. Apesar de polimixina e até a própria ceftazidima já ter sido utilizada em alguns estudos. Mas o direcionamento que nós estamos vendo é praticamente um uso quase que restrito da amicacina, da tobramicina ou da polimixina B. Perfecto. Ahora hay unas preguntas en el chat. Todavía tenemos 9 minutos. ¿Cuáles son los objetivos oxigenatorios en pacientes con distrés oriundo de la altura que es transferido a nivel del mar? Excelente pregunta y es lógica también. Y otra relacionada. Entonces, en los pacientes recién llegados del nivel del mar a zonas de altura y que inician con insuficiencia respiratoria, debemos considerar los valores a nivel del mar o los valores de la zona de altura. Es un poco complicado el demostrar esto con pacientes clínicos porque el edema de pulmón de altura ya está descrito y sabemos el tratamiento. Sin embargo, ¿qué sucede al revés, no? Si una persona de la altura va a la costa y desarrolla insuficiencia respiratoria por una neumonía. Lastimosamente no tengo los datos tan específicos en insuficiencia respiratoria por neumonía, pero sí tengo un caso clínico que estamos orgullosos de haberlo publicado hace una semana en Medical Reports. ¿De qué trata? Es un paciente de joven, 28 años, que sufre trauma craneoencefálico en Ecuador, justamente en parroquia, no me acuerdo, una parroquia que está cerca de Riobamba. Entonces, la parroquia está a 3.600 metros sobre el nivel del mar y Riobamba está a 2.400, ¿verdad, Alexandra? Y este paciente lo bajan por el nivel de complejidad y lo maneja el doctor Fausto Maldonado, que es un amigo igual ecuatoriano, y le hace todo el manejo, intubación, no tenía indicación quirúrgica, contusiones hemorrágicas. ¿Y qué encuentra? Al hacer el Doppler transcranial el segundo día, manejándolo con todas las recomendaciones, encuentra vasodilatación y encuentra hiperemia. Y si el paciente estaba con un valor de CO2 de 38 milímetros de mercurio, normal para la costa, pero el paciente no era residente de la costa. El doctor Fausto Maldonado, muy razonable, él se acuerda de los valores que publicamos. Entonces lo hiperventila al paciente hasta llevarle un valor de PCO2 de 26 milímetros de mercurio y la hiperemia desaparece. Resumiendo, paciente de la altitud que baja para ser tratado, es tratado con valores más bajos y desarrolla hiperemia a nivel cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos adaptados al lugar al cual residimos. Yo vivo a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Si yo me voy a Lima, que está a 60 metros sobre el nivel del mar y tengo un accidente, deben tratarme con mis valores del lugar de donde procedo, donde resido. Porque ese es el ejemplo de que podemos someter a un paciente a riesgo por la hiperemia, sangrado, si lo manejamos con valores de donde no es residente ese paciente. Entonces, ya lo publicamos, pero obviamente es complicado el reclutar pacientes, pero esto nos sirve, estas sesiones, para comunicarnos, tener estas ideas, realizar pues trabajos colaborativos, redes de investigación. Pero ese caso es importantísimo justamente porque grafica la importancia de lo que menciona la pregunta. Si una persona viene de la costa a la altitud y sufre un accidente ese día o al día siguiente, lo tengo que manejar con valores de la costa. Pero si sucede al revés, con valores de la altitud. Entonces, la pregunta era del distrés. Tengo que manejarlo con niveles de donde proceda, donde resida el paciente. Importante. Y eso la literatura internacional todavía no lo aplica, pero nosotros lo estamos describiendo. Vamos a ver o escoger una pregunta. Para Luis. Sergio Iturri pregunta, en países de bajos ingresos, ¿tenemos únicamente antibióticos parenterales? ¿Estos pueden ser utilizados por vía inhalatoria o necesariamente tiene que tener una solución para nebulización? Buena pregunta. Muito importante, até porque o custo do tratamento é sempre importante. A gente pode utilizar os aminoglicosídeos, a tobramicina e a amicacina, as mesmas soluções injetáveis. Por quê?
a concentração delas é pequena. Se fosse uma concentração muito grande, durante a nebulização você perderia muita quantidade da medicação. O que muda são doses e o intervalo da aplicação. Normalmente, um exemplo, a amicacina nós infundimos uma vez ao dia, por nebulização, normalmente é feita a cada 8 horas, com ajuste da dosagem. Mas tanto a amicacina como a tobramicina podem ser utilizadas a mesma solução da via injetável. A polimixina se questiona muito, tá? E os outros antibióticos provavelmente precisariam de algum ajuste mais específico em termos de apresentação para podermos utilizá-los na via inalatória. Perfecto. Otra pregunta, doctor Virués, usted nos indicó en COVID y en altura, ustedes apuntaban a una saturación no más de 93%. Sin embargo, a nivel del mar también era el objetivo, no más. La pregunta es que si el lactato fue considerado también como marcador de mejora al margen del nivel de saturación propuesta. Gracias. Evidentemente el objetivo, derivado de algunos estudios que se publicaron también en el New England, en Colombia, era no malgastar el oxígeno, ¿verdad? Si yo en la altitud o en la altura, el término más adecuado es altitud, pero si yo utilizo saturaciones o busco saturaciones, porque es una manera constante de monitorizar al paciente, de 96, 98, estoy desperdiciando el oxígeno. En otras palabras, ese paciente puede que sobreviva y no tenga ninguna complicación, de acuerdo, pero le estoy exponiendo al riesgo de biotrauma, radicales libres, superóxidos y demás, y estoy mal utilizando la verdad del oxígeno. Es como que un paciente requiera vancomicina, yo que sé, kilo peso, 1 gramo, y le estoy administrando 1.5. Tal vez ese riñón no se lastime, pero estoy sobredosificando. Y en cuanto al lactato, el lactato a nivel de la altitud es el mismo, como les mostré en la gasometría, 1.62, 1.82 milimoles por litro. Vale decir que sí sirve como un objetivo de tratamiento en caso de hipoperfusión, de metabolismo anaerobio, igual que en otros casos. Eso no cambia. No significa que en la altitud nosotros vivimos en anaerobiosis, sino que tenemos los mecanismos, hemos evolucionado y estamos adaptados para poder manejar de una forma más eficiente el oxígeno que tenemos. Creo que esas son las preguntas más relevantes y yo quedo realmente muy agradecido como moderador de esta sesión. Muchas gracias, Luis. Un abrazo hasta Brasil. Muchas gracias, Alexandra. No sé si quieren emitir algunas palabras para nuestra audiencia. Alexandra, por favor. Agradecerles a todos por su atención. Ha sido una sesión muy interesante en realidad y agradecerles por sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Luis, por favor. Bom, agradecer a participação, a honra de estar aqui com vocês nessa mesa, extremamente interessante. Estamos à disposição, se as pessoas quiserem continuar perguntando, a gente disponibilizou o e-mail e foi um prazer participar com vocês dois, apesar de ser o único que moro numa cidade a nível do mar, né? Muito obrigado a todos. Boa noite.